Bueno, en esta mañana le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, también a través de las redes, los que nos van a escuchar. Amén. Hoy vamos a hablar y tenemos como título de esta palabra la necesidad del perdón. Y quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias a Mateo capítulo 18. A partir del versículo 21. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos habla, y vamos a estar leyendo Mateo 18 del 21 en lo adelante. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La palabra nos muestra que debemos perdonar, ¿verdad? Pero cuando yo leía esta porción de la Escritura, me recordaba a una historia bíblica que habla de unos hermanos. Y habla de la vida de José y sus hermanos. Esto se encuentra en la Escritura en Génesis capítulo 42, ¿verdad? Yo más o menos le voy a contar la historia, pero lo puede encontrar en la Biblia en Génesis capítulo 42. Sucede que hubo una época donde había mucha escasez. Vino unos años de mucha sequía y vino mucha hambre a la tierra. Esta familia era una familia que tenía 12 hermanos. Su papá Jacob, viendo el hambre que había en la tierra, envió a sus hijos porque corría la noticia de que en Egipto había alimento para todos. Y Jacob envía a sus hijos
a Egipto con dinero con el fin de comprar alimentos. Pero años atrás, en esta familia, había un hijo llamado José. Este hijo era el favorito de su padre. Al ser el favorito de su padre, por eso los padres que están aquí, aquellos que nos escuchan por internet, cuidado cómo nos expresamos con nuestros hijos. No debemos manifestar favoritismo por uno y por otros no, porque esto puede despertar celos en los corazones de los hijos. José era el hijo favorito de su papá y José tenía una túnica de muchos colores. Sus hermanos celaban a José. José era un muchacho que mantenía una buena conducta. Sus hermanos no mantenían una buena conducta. Y dice la Biblia que José le informaba a su papá de la mala fama de sus hermanos. Era un poquito... José se le iba de vez en cuando la información con el papá, para no decir otra cosa. Y esto provocó en sus hermanos celos, provocó situaciones en sus hermanos, los cuales un día quisieron deshacerse de José. ¿Y qué hicieron con él? Lo vendieron como esclavo. Dentro de todo esto vemos la mano de Dios, ¿verdad? Porque Dios permitió que José fuera llevado a Egipto con el propósito de preservar a sus hijos que quedaron en la tierra de Canaán. Entonces José pasó por muchas situaciones en Egipto, pasó por la cárcel, comenzó en casa de Potifar. Cuando estaba en casa de Potifar, la esposa de Potifar se enamoró de José. Por serle fiel a Dios y no desobedecer a Dios, esta mujer levantó calumnias en contra de José. En medio de eso vemos que Dios le preservó la vida, porque imagínense que José era un esclavo. En Egipto un esclavo no tenía mucho valor en aquellos momentos, ni en ninguno. Le podían haber quitado la vida tranquilamente, pero aún así en medio de esa situación Dios preservó su vida. Producto de eso que pasó en la casa de Potifar, fue enviado a la cárcel y también Dios le usó en la cárcel. En la cárcel se encontraba el panadero, el copero del rey, y Dios le dio un sueño a esos hombres la misma noche. Y José, Dios le dio la gracia y la capacidad para poder interpretar el sueño. Pero él le habló a uno de ellos y le dijo que se acordara de él cuando fuera a su reino. Pero esto no pasó. Pasaron los años, José siguió en la cárcel y un día el faraón tiene un sueño y manda a buscar a José para interpretar. Para no hacer la historia muy larga, José interpreta el sueño del faraón y Dios permite que José llegue al palacio. Convierten a José en gobernador de toda la tierra de Egipto. Y José, faraón dijo, al único que le vas a tener que rendir cuenta es a mí. Quiere decir que faraón le dio a José toda la autoridad sobre la tierra. Todo estaba aparentemente bien. Ya había salido José de la cárcel, había salido del sufrimiento y estaba en un lugar donde había abundancia, había tranquilidad, había bendición. José se casó con una muchacha, tuvo dos hijos, uno llamado Efraín, el otro llamado Manasés. Y en medio de esa situación de abundancia y benevolencia, vemos que aparecen los hermanos de José. Aquellos hermanos que un día le rechazaron, aquellos hermanos que un día le echaron a un foso con la idea de matarlo.
aquellos mismos hermanos que lo vendieron como esclavo. Y cuando José se ve enfrentado por esta realidad, en el libro de Génesis, capítulo 42, nos narra perfectamente la historia. Él siente en su corazón ese resentimiento que aparentemente había desaparecido, pero que ahí se encontraba. Entonces esto es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas, hermanos, porque la Biblia nos dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos entender que el perdón en nuestra vida no es una opción, no es algo opcional, es algo que es de suma importancia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, esa falta de perdón trae resentimiento, trae rencor, trae amargura. Y lo que aparentemente empieza con un pequeño enojo puede convertirse en una raíz muy profunda en mi corazón. ¿Qué pasa? Que esto suele disfrazarse en nuestra vida. ¿Cómo se disfraza? Cuando estamos en momentos de alegría, cuando estamos en momentos de felicidad, cuando estamos en momentos de bendición, de quietud, todo está bien. Aparentemente eso se sanó del corazón. Yo he escuchado muchos cristianos a lo largo de mi vida espiritual que me dicen, no, yo realmente ya esa herida la sané. Pero nos damos cuenta que muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque usted sabe verdaderamente si la herida la sanó cuando usted se vuelve a enfrentar a la situación. Por ejemplo, si hemos vivido situaciones de rechazo en nuestra vida, hay personas que tienen un carácter fuerte hoy. ¿Por qué? Porque han experimentado en su vida situaciones de mucho rechazo, situaciones de mucho dolor. Les ha tocado en la vida sobreponerse a las situaciones. Hijos que muchas veces han quedado huérfanos de padres, sus madres criándolos, luchando con su familia. Esto desarrolla en nosotros muchas veces un carácter fuerte, un carácter de guerrero, un carácter luchador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido áreas en nuestra vida donde hemos tenido que sobreponer. Pero tenemos que tener cuidado, no sea que este carácter nos venga a estorbar. Y tenemos que tener en cuenta que el enemigo de nuestras almas muchas veces intenta de marcar las generaciones, aun cuando son niños. Fíjense que lo he dicho varias veces y ahora lo voy a decir una vez más. Aun cuando está la mujer embarazada, el bebé todavía no ha salido de su vientre. En su vientre el bebé escucha. Por eso es recomendable, los médicos le recomiendan a los padres que le hablen a sus hijos, a los cristianos, por ejemplo, que le pongan música aun cuando están en el vientre, para que escuchen, ¿verdad? Para que sean ministrados por el poder de Dios, aun cuando están en el vientre. Pero a veces sucede lo contrario. Sucede que cuando ese niño está en el vientre, hay conflicto en ese hogar. Hay un rechazo por parte del padre o un rechazo por parte de la madre que no quiere tener ese hijo, pero ya quizás no le da tiempo o quizás las circunstancias no le permitieron hacer otras cosas. Saben que es pecado quitar la vida a un bebé, porque desde el mismo momento de la concepción ahí hay vida. Entonces, ¿qué sucede? Estas situaciones se van acumulando en la vida de nosotros, se van acumulando en la vida de las personas. Pero ¿qué pasa? Que cuando somos grandes, cuando somos adultos, nos vemos enfrentados con esta realidad. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto y tengamos mucho cuidado con nuestras vidas. Porque lo que un día quizás es una explosión de momento, es algo que viene caminando a lo mejor hace muchos años y no se sanó. En el caso de José, vemos que él comenzó a tener una estrategia de venganza con sus hermanos. Primero, cogieron todas sus cosas
Le cogió el dinero y se lo echó dentro de las bolsas del alimento. Pero le obligó a dejar a uno de los hermanos preso en Egipto. ¿Qué estaba queriendo hacer José? Demostrarle a sus hermanos lo que se siente cuando se está preso. ¿Qué cogió y hizo él? Dejó a un hermano preso y les dijo: vayan a su tierra donde está su padre y tráiganme al hermano menor. Cuando ustedes traigan al hermano menor, yo le venderé de nuevo alimento y entonces soltaré a este hermano. No sabemos exactamente si este hermano que quedó preso fue uno de los artífices de todo el sufrimiento de José. La Biblia no nos lo narra, pero yo pienso que quizás sí. Quizás él quiso demostrarle a él lo que se sufre estar lejos de su familia, lo que se sufre estar preso. Pero esto son situaciones que no son de bendición, porque son guiadas ¿por qué? Por el enojo. Son guiadas por la ira. Son guiadas por el resentimiento. Son guiadas, y muchas veces nos pasa que estas heridas no son heridas de hoy. No son heridas de ayer. Son heridas de muchos años. Por eso es importante que todas las heridas en nuestro corazón sean sanadas. ¿Cómo pueden ser sanadas las heridas en el corazón? Señor, perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús. Sana mi corazón. Y Dios vendrá a tu corazón y sanará la herida. Hará que la herida cicatrice. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces nosotros decimos: la herida ya sanó. Pero realmente no es así. Nos damos cuenta cuando nos volvemos a enfrentar de nuevo a la situación y volvemos a fallar. Y en el reino de los cielos sucede algo. No existen los desaprobados. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y Él necesita que nosotros venzamos áreas de nuestra vida. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos resentimiento, tenemos sentimientos de venganza, sentimientos de algunas cosas que no son de Dios, Dios nos va a enviar situaciones para que nosotros podamos identificar qué nos está pasando en nuestra vida y podamos recurrir a Él para poder sanar esa situación. Hay muchas situaciones duras que el ser humano atraviesa. Muchas de ellas provocadas por el propio infierno, aun cuando somos niños, para que cuando llegue el momento donde Dios nos ponga a servirle, cuando Dios nos ponga y nos quiera usar el Señor en nuestra vida, esas situaciones nos tropiecen. El otro día estaba escuchando una predicación de una hermana y hablaba acerca de un predicador muy famoso. No voy a mencionar su nombre. Este predicador era una persona que salía por la televisión, era una persona muy, muy famosa. Cuando él era pequeño, él veía a su tía que se duchaba y veía a su tía que se tocaba. Esto de pequeño le creó a este muchacho una adicción, un trauma. Y cuando fue grande, se hizo un predicador muy famoso. Dentro de sus predicaciones, este hombre comenzó a atacar al dueño de la revista Playboy, personas que se dedican, su negocio es la pornografía. Y esta persona contrató un detective para ver qué había en la vida de este predicador. Este detective lo siguió hasta el punto que le descubrió que él contrataba mujeres de la vida, prostitutas, no para acostarse con ellas, sino para verlas desnudas única y exclusivamente.
Esto trajo un tropiezo tremendo en su ministerio. Cuando eso salió a la luz, fue terrible en la vida de este hombre, cómo el enemigo pudo destruir su ministerio. ¿Por qué? Porque fue marcado desde la niñez. Por eso es importante, hermano, que nosotros podamos tener en cuenta esta realidad. José se vio enfrentado a esto. Cuando los hermanos trajeron a su hermano pequeño, porque realmente Benjamín era hijo de su papá y de su mamá, él quería verlo, era su hermano menor. Él intentó de retener a Benjamín con él. ¿Para qué? Para que no le pasara a Benjamín lo mismo que le pasó a él. Pero sus hermanos ya habían cambiado. Dios había tratado con el corazón de sus hermanos. Ellos se habían arrepentido de lo que habían hecho con José, de toda esta situación. Pero muchas veces nos damos cuenta que hay personas que están arrepentidas del daño que nos hicieron, pero a nosotros nos cuesta aceptar. Por eso es importante que yo perdone, pero también que yo reciba el perdón. Y Dios trata con nuestro corazón. Fíjense que la palabra dice, el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Por eso dice la Biblia en esta historia, dice que el Señor, al cual se le debía mucho dinero, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda a este siervo. Pero sin embargo, aquel a cual le perdonaron la deuda, vemos que le costó perdonar al que le debía. Pero esto es algo que muestra una realidad espiritual tremenda. Porque fíjense que la Biblia dice que él no perdonó al otro, sino que él cogió y hizo con aquel lo mismo que querían hacer con él y peor, porque él no tuvo misericordia. Pero dice la Escritura que cuando el Señor, que le había perdonado la deuda, se enteró de lo que había hecho, dijo, entréguenlo a los verdugos. ¿Cuál es el propósito de un verdugo? Hacer sufrir, ¿verdad? Hasta el punto que llega un momento que el verdugo, ¿qué hace? Le quita la vida a la persona. Ahora, eso es una realidad, porque si nosotros miramos en la Escritura, nos damos cuenta en Mateo capítulo 18, en Mateo capítulo 18, verso 35, quisiera que pudiéramos ir todo ahí. Dice la palabra del Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiere decir que esta misma situación que hizo este hombre con su siervo, la va a hacer Dios con nosotros si no perdonamos, no un pedacito, sino de todo corazón. Y es algo que pienso que nos conviene a todos. Nos conviene porque si yo no perdono, yo mismo estoy entrando en un proceso difícil en mi vida. Un proceso difícil donde Dios va a permitir muchas situaciones. Situaciones que me van a enfrentar de cara con esa realidad. Para que yo aprenda que necesito perdonar de todo corazón. Volviendo a la historia de José, nos damos cuenta que José fue movido a misericordia. Su corazón se derrumbó y dijo, no puedo seguir guardando este rencor. Porque este rencor, y yo quisiera que pudiéramos ver esto también en esta historia, le estaba separando de su papá.
Este rencor le estaba separando de su papá, de disfrutar de su familia, de disfrutar de la bendición de nuestros seres queridos, ¿verdad? Cuando José derrumbó esa carcasa, y yo les recomiendo a ustedes y a todos los que nos puedan ver a través de las redes, que puedan ver la película de José, el príncipe de Egipto. Cuando José derrumbó a través del perdón esa carcasa que lo encerraba, entonces él pudo hacer que su papá viniera a vivir con él, pudo sustentar a su padre los años que le quedó, ¿verdad? Fíjense que la Biblia dice que Dios le mostró a Jacob que José iba a cerrar sus ojos, ¿verdad? Jacob también era un hombre de oración. Él oró antes de ir a Egipto, porque muchas veces nosotros decimos, no, mira qué bueno, la bendición, la abundancia, me voy a la abundancia. Jacob se detuvo, oró, buscó la dirección de Dios, hizo un sacrificio y Dios le dijo, desciende a Egipto, porque en Egipto yo te haré una gran nación. Y José cerrará tus ojos. A veces no entendemos por qué Dios nos hace vivir procesos. A veces decimos, Señor, ¿por qué permites en mi vida que yo viva estos procesos? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere promoverte en tu vida espiritual. Dios quiere llevarte a otro nivel. Pero para llevarte a otro nivel necesitas morir. La palabra dice que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Pero si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a nuestro carácter. Tenemos que morir a nuestras ideas. Tenemos que morir a aquello que el diablo ha provocado en contra de nuestras vidas con el sufrir de nuestra niñez. Tenemos que morir porque muchas veces hemos aprendido a sobrevivir. Hemos aprendido a luchar. Hemos aprendido a sobreponernos al rechazo, a la falta de tener a lo mejor quizás un padre o una madre que te aconsejara. Tenemos que aprender a morir a todas esas cosas que tuvimos que hacer aún de niños, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Pero en el reino de los cielos esas cosas no funcionan. No funcionan de que te hieren y tú hieres. No funcionan de que te dicen algo y tú respondes o replicas o intentas dañar a la otra persona. Así no funciona en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, nueva criatura somos. ¿Y qué dice la Escritura? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todos venimos rotos. Todos hemos llegado al Señor muchas veces rotos. Y Dios ha ido recomponiendo, ha ido arreglando nuestras vasijas. Pero muchas veces Dios tiene que otra vez romper la vasija. El alfarero, por eso dice la Biblia que somos barro en manos del alfarero. El alfarero deshace la vasija y la vuelve a formar. Porque Él quiere que tú y yo seamos una vasija de honra. Por eso te recomiendo en el nombre de Jesús. Tenemos que perdonar de todo corazón. Debemos ir delante del Señor. Quizás hay heridas tan grandes que nos ha costado perdonar. Pero Dios hace todas las cosas nuevas. Fíjense que la Biblia dice, Dios dijo que nos iba a quitar el corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. Dios puede quitar ese corazón de piedra. Él tiene la capacidad de hacerlo. Él es el fabricante y puede poner en su lugar un corazón blando, un corazón sensible, un corazón de carne. Porque muchas veces hemos sido marcados en nuestras vidas. Muchas veces hemos sido marcados por la propia familia. Y todo esto es un trabajo bien definido de parte del enemigo para cuando seas grande te pasa lo mismo
que le pasó a este hombre, que tenía un ministerio muy famoso, un hombre muy usado por Dios, y producto de esta situación que lo marcó de niño, le tropezó siendo un adulto. ¿Por qué? Porque quizás no dejó que Dios tratara en esa área. Y hay áreas donde nosotros tenemos escondidas y no queremos que nadie las toque. Y esto es peligroso. Por eso la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 3, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces pensamos que este versículo es para el mundo, pero nos damos cuenta que es un versículo usado para la iglesia. Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 3:20. Correcto. Sí, 3:20. Apocalipsis 3:20. Y hoy Dios está hablándonos. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos escuchar la voz que Dios que nos dice: abre tu corazón. Quiero sanarlo. Quiero restaurarlo. Quiero cambiar ese corazón de hierro, de piedra, por un corazón de carne. Pero es importante que nosotros, desde nuestra voluntad, porque tenemos una libertad dada por Dios, le digamos: Señor, necesito tu ayuda. Amén. Que Dios le bendiga. Este es el mensaje que teníamos para el día de hoy, y quisiera que pudiéramos ponernos en pie para